Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Aire. Es un programa del podcast Circularidad que es producido por los amigos de la Municipalidad de Guatemala, el Centro de Educación Ambiental, la Dirección de Medio Ambiente y por supuesto pues, el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Muy emocionados porque estamos en un lugar especial, único, y que la intención de este podcast también es compartir esta información para que los ciudadanos podamos valorizar estos espacios y hablar un poco de esta gestión sobre lo que es el Cinturón Ecológico Metropolitano, que también es conocido como el CEM. Y el día de hoy pues para mí es un gran honor y un gran gusto estar con Beatriz Ramírez. Ella es jefa del Departamento de Gestión Ambiental de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Guatemala. Y bueno, hoy estaremos conversando un poco sobre esto, sobre el cinturón. Beatriz, mucho gusto, espero que todo bien y bienvenida Al Aire. Pues muchas gracias, Luis. Para nosotros también es un gran gusto estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Beatriz Ramírez, como mencionaba Luis. Tengo a cargo el Departamento de Gestión Ambiental de la Dirección de Medio Ambiente y nosotros pues vemos principalmente la gestión y la coordinación interinstitucional que permitan fortalecer y gestionar todo lo relacionado al ambiente en la ciudad de Guatemala. Como Luis menciona, pues el día de hoy estamos acá en un espacio muy especial. Este es el Parque Ecológico La Asunción. Este parque pues es muy representativo para nosotros por cuestiones de recuperación de espacio público que hemos trabajado a lo largo ya de varios años y que ya estaremos conversando más a detalle en el transcurso de este podcast. Entonces, muchas gracias por la invitación. No, a ustedes y felicidades desde ya, felicidades por cuidar estos espacios y que pues en el transcurso de este segmento vamos a hablar sobre el valor. Beatriz, ¿cuál es su rol dentro de la dirección para que los amigos de Al Aire también tengamos ese detalle de cuál es su trabajo, qué es lo que le inspira a estar acá en el Departamento de Medio Ambiente, la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad? Gracias, Luis. Creo que uno de los factores más interesantes de la ciudad de Guatemala es que hay muchos espacios como este. La coordinación de la gestión ambiental en las áreas urbanas es muy importante. Las ciudades generalmente demandan muchísimos recursos. Es un rol muy importante de las ciudades fortalecer la gestión ambiental. Entonces creo que ese es de los factores más importantes para mí dentro de la institución, ¿verdad? Generalmente a lo largo del mundo siempre se habla de los espacios ambientales como si fueran aquellas áreas rurales lejanas. Y pues en realidad pues también son muy importantes, pero dentro de las ciudades ese enfoque de resiliencia ciudadana, de abastecer de recursos, de la prestación de servicios ambientales, creo que es lo más interesante de las ciudades y por eso pues es que fortalecemos mucho la parte de la gestión para la ciudad, para la calidad de vida de los vecinos, ¿verdad? En estos días tuvimos el desarrollo de un congreso enfocado en circularidad, actividades que hacemos en el centro con aliados como la municipalidad y otras empresas del país, etc. Y hablamos de economía circular y biodiversidad. Y es algo que sí queremos enfatizar, que sí hay que abrir un poco el criterio de que cuando hablamos de biodiversidad no es precisamente lo rural, que sí es cierto, es parte de la biodiversidad y posiblemente ahí hay una interacción más intensa o muy obvia con la biodiversidad, pero ya en áreas urbanas como nuestra capital, como la ciudad de Guatemala, se desliga un poco en lo cotidiano y no es así. ¿Sí? Ayer especialistas dieron mucha información sobre lo importante que incluso las empresas, hablando de empresas, en los cascos urbanos, en las ciudades, en las grandes ciudades, tienen que tener estrategias, entender cómo se relacionan con la biodiversidad precisamente en esas zonas urbanas. Entonces, qué interesantísimo que la municipalidad tenga el CEM. Y en este sentido, ¿qué es el CEM? ¿Cuáles son cómo ha sido esa historia de establecer un cordón, un cinturón en la ciudad de Guatemala para ustedes? Bueno, pues el cinturón ecológico municipal, como le llamamos nosotros dentro de la jurisdicción del municipio, son zonas especiales que tienen diferentes esquemas de protección. El cinturón ecológico municipal está conformado por las zonas generales G0 y G1 según el Plan de Ordenamiento Territorial.
Estas zonas tienen una característica de fisonomía urbana. Todos los que vivimos aquí en la ciudad de Guatemala sabemos que en todas las zonas hay barrancos, ¿verdad? Hay ciertos sectores de la ciudad que son eminentemente urbanos, por ejemplo, como zona 8, zona 19, zona 4, zona 9. Estos sectores pues no tienen un área de barranco específica, pero el resto de la ciudad donde nosotros volteamos a ver hay un barranco, ¿verdad? Entonces eso hace muy interesante que tiene una característica muy particular de la ciudad. Y estos tienen la necesidad de tener un esquema especial de protección, ¿verdad? Y por eso es que surge esta iniciativa de tener estos espacios de conservación que permitan la prestación de servicios ambientales, que permitan la creación de espacios públicos, para que exista también una valorización, porque anteriormente los barrancos eran muy desvalorizados. Las personas en algún momento de la historia de la ciudad se ve el barranco como aquel lugar donde se puede depositar basura, donde hay drenajes, etcétera, ¿verdad? Mientras que el valor real de estos lugares es que tienen una conservación y un potencial de conservar la biodiversidad muy grande, ¿verdad? Entonces, principalmente sería eso, ¿verdad? Que es una fisonomía muy característica, que tiene una prestación de servicios ambientales y que contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos bajo esos esquemas de protección. Hay que recordar, amigos, que además de que estamos tomando video, todo esto también lo estamos compartiendo a través de nuestro podcast, que es solo de audio. Entonces, aquellos que están escuchando, pues no están disfrutando la imagen que tenemos acá. Es muy interesante estar aquí, o sea, hay una interacción con la naturaleza de primer nivel, y desde que nos instalamos acá ya en el sitio, uno no deja de escuchar a las aves, por ejemplo. Hasta vimos por ahí una ardilla. Muy interesante toda esta experiencia. Y hablando de esa interacción y que mencionó al ciudadano, ¿cuáles son los beneficios? Hablemos un poco de los beneficios que el SEM está dando al ciudadano como tal. Ya mencionó un poco de espacios saludables, espacios libres, pero ¿cuál ha sido esa experiencia? ¿Qué han notado ustedes de los ciudadanos que ya están interactuando con este cinturón? ¿Cómo es esa historia? O si ustedes como equipos que también administran, ¿qué beneficios han obtenido de todo esto, no? Creo que ahí toca un punto muy interesante, Luis, porque como mencionaba anteriormente, pues se veía mucho estos lugares como depósito de ripio, etcétera. Particularmente la experiencia del Parque Ecológico La Asunción, que es en donde estamos acá, antes de ser un espacio recuperado, pues tenía pues mucho ripio, basura y demás, ¿verdad? Se decide remodelar este espacio, recuperar este espacio, y empieza la gente a venir. O sea, había mucha expectativa de cómo iba a reaccionar la ciudadanía frente a un espacio público municipal en un barranco. Gratificante, que en realidad lo utilizan muchísimo, ¿verdad? Las personas se van asociando cada vez más con este tipo de espacios, y eso ayuda a que se realicen más espacios todavía. Algo muy característico de este parque es que para darle esa identidad de recuperación, cuando ustedes tengan la oportunidad de visitarlo, los senderos que tenemos, todos los senderos tienen ripio del que se recuperó, de eso se hicieron algunos caminamientos, se recuperó muchísimo, entonces eso le da esa identidad de recuperación, ¿verdad? Los beneficios que presta el cinturón ecológico desde la perspectiva de los espacios públicos es que fomentan esa calidad de vida. O sea, no es lo mismo que nosotros podamos ir a un centro comercial, por ejemplo, a recrearnos en la ciudad, que es algo que está muy arraigado en la juventud, por ejemplo, a venir a un espacio acá que uno puede venir en bici, que uno puede venir a caminar, que respira este aire puro. Entonces, dentro de los servicios ambientales que se presta está, por ejemplo, la recarga hídrica, ¿verdad? Que es un aspecto muy importante para ciudades como Guatemala, fomentar ese tipo de acciones, ¿verdad? La mitigación y la adaptación al cambio climático, que es una estrategia que estamos impulsando dentro de la dirección y dentro de la municipalidad a través de diferentes líneas estratégicas, no solo a través del SEM. También tenemos la mitigación del ruido, ¿verdad? Justamente hablábamos con Luis que acá no se escucha la ciudad. E incluso el año pasado pues trabajamos una campaña que se llamaba Pausa al ruido y play a la naturaleza, donde se promovía que los ciudadanos salieran un poco de ese espacio cotidiano y vinieran a disfrutar de este silencio, de esta naturaleza, a un lugar que es súper cercano a cualquier red vial principal de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Entonces
tenemos muchas formas de participar y muchos beneficios que no solamente son los naturales, sino también los sociales, ¿verdad? Entonces, se practican muchas jornadas de reforestación en espacios como este, donde las personas, además de interactuar, pues también aportan a través de la participación ciudadana la reforestación que se puede realizar en estos espacios, por ejemplo. Otro beneficio que tenemos es que se promueve muchísimo la educación ambiental. Estos lugares no solamente funcionan como espacios recreativos, sino que además se pueden obtener recorridos guiados donde a las personas se les explica la importancia de todas las prácticas ambientales que se puedan tener. Esto fomentando que las personas también aprendan no solamente de educación ambiental, sino que también posteriormente se vuelvan tomadores de decisiones y también que puedan participar y también puedan ser agentes de cambio. Eso se produce a través de acá del Centro de Educación Ambiental. Entonces también se tienen beneficios y también participación como las jornadas de limpieza, ¿verdad? Las jornadas de limpieza son un tema muy interesante porque las personas que participan de estas jornadas crean esa conciencia de que estos lugares no son aptos para tirar basura, por ejemplo, ¿verdad? No es para eso. Entonces, muchas personas no tienen ese chip interno y al participar en esas jornadas, pues empiezan a cambiar su forma de pensamiento, que es algo muy importante, y pues también definitivamente como decimos, la parte recreativa, que es ese plus que le da a los beneficios ambientales. Entonces, yo puedo obtener estos beneficios ambientales y además tengo una mejor calidad de vida por tener oportunidad de disfrutar de este tipo de espacios que se promueven a través de la municipalidad. Yo soy usuario, les comentaba tras cámaras, como se dice. He visitado varias veces este parque con mi familia, incluso hasta con mascotas. Y sí, es increíble. Precisamente estamos como, ¿cuánto estamos de la entrada? Unos 1,5 kilómetros. Más o menos, creo. Sí, más o menos. Y no, realmente el bosque aísla pues, toda la interacción humana, ¿no? En ciudades como la de Guatemala. Entonces, definitivamente sí es interesante preservar. Y hablando de preservar, ¿qué acciones son las que ustedes han tenido que implementar para precisamente empezar a preservar, a cuidar esos espacios? Y no solo ha sido como definirlos y que ahí queda que empieza a cambiar la interacción con la ciudadanía y con el ciudadano, sino me imagino que, como mencionó, encontraron ciertas condiciones inicialmente, tal vez en el área, basura, ripio, condiciones. Hablamos acá que por aquí está una quebrada, puede ser que un río también tenía ciertas condiciones, y que estoy seguro que con esta dinámica que ustedes están generando, empiezan a presionar precisamente al ciudadano a cuidar los recursos y no solo que sean cuidados por la administración, sino que tienen que ser cuidados por todos. Pero entonces esa preservación, ¿cómo ha sido esa historia? Porque una cosa es definirlo, pero otra cosa es ya levantar el área y hacerla también apta para que el ciudadano sea atractivo venir y visitarlo, ¿no? Claro. Bueno, nosotros para este tipo de preservación se trabajan diferentes esquemas, ¿verdad? Como usted bien menciona, el área se selecciona, luego de esta área seleccionada pues ya se empiezan a hacer trabajos de chapeo, de limpieza, luego se hace el diseño del espacio público como tal. Posteriormente a ello, pues es muy importante la participación ciudadana. Cuando un vecino se siente empoderado de su sitio, él mismo lo cuida, ¿verdad? Ajá. Entonces eso ayuda muchísimo. Los parques ecológicos de la municipalidad pues tienen generalmente un parqueo, tienen una seguridad, ¿verdad? Entonces eso también fomenta mucho la tranquilidad del ciudadano de venir a visitar este tipo de espacios. Entonces esa apropiación más la administración que se realiza desde la municipalidad pues ayuda mucho a este esquema de la preservación. Eso hablando específicamente de cuando el espacio está habilitado para visitar, ¿verdad? Además de ello, pues es muy importante mencionar que los barrancos de la ciudad, o sea, el cinturón ecológico, tiene diferentes tipos de propiedad, ¿verdad? Generalmente se piensa que eso es algo que creo que está en el imaginario de muchas personas, que los barrancos todos son municipales, ¿verdad? Y los barrancos en realidad no son municipales. Los barrancos tienen diferentes tenencias de tierra como cualquier otra porción de tierra de la ciudad. Entonces eso también da una luz de cómo es el esquema de protección, ¿verdad? Tenemos tierra que es de la propiedad privada, hay tierra estatal,
y hay tierra municipal. Okay. El porcentaje de tierra municipal en los barrancos en realidad es el menor de todos estos esquemas de tenencia, ¿verdad? Predomina la propiedad privada, posteriormente va la tenencia estatal, y en un porcentaje muy bajo, que es entre el 2 al 5% aproximadamente, es de la Municipalidad de Guatemala. Interesante. Ese es, creo que eso es un factor muy interesante, porque las acciones entonces que se toman, por eso es la importancia de tener una protección como la del Plan de Ordenamiento Territorial, ¿verdad? Porque eso ya permite que se pueda proteger o limitar ciertos usos dentro de los barrancos. Sí, y entonces hablando de esa interacción con otros actores de la sociedad y como siempre le digo, creo que quien más aprende de todo esto soy yo al tener esta interacción con especialistas y profesionales como usted. Esa interacción con esos actores, o sea, ya al definir las áreas y que puede ser que sean tierras privadas, estatales, como usted ha mencionado, ¿cómo es esa dinámica, esa relación, la incidencia de estos actores? Si es un tierra privada, ¿qué nivel de involucramiento entonces ustedes han notado de los dueños de estos barrancos, por decirlo así? Y si además de esos actores ustedes han involucrado a otros que ustedes pues facilitan su interacción y su participación para que esto se siga preservando. Okay. Dentro de este esquema tan grande de gestión, porque en realidad algo muy importante de mencionar es que el cinturón ecológico tiene aproximadamente 91 kilómetros cuadrados dentro del municipio. Estamos hablando del 40% del territorio de la ciudad. Es un número muy importante. La mayoría de este porcentaje albergado en zonas como zona 24 y 25, ¿verdad? Que tienen un potencial de recarga muy importante. Los actores que se involucran actualmente, pues hay organizaciones no gubernamentales que están involucradas también en los esquemas de manejo, por ejemplo, la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala, Fundaeco, ¿verdad? Por mencionar algunas que ven específicamente el tema del territorio. Entonces es muy importante esa interacción y esa participación, ¿verdad? Sobre todo porque la gestión de un territorio pues no es de un actor, la gestión de los territorios es multiactores, ¿verdad? Sector privado, sector académico, el sector de las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones y entidades estatales, privadas y municipalidades, ¿verdad? Entonces toda esa interacción pues es muy importante para la preservación de estos territorios y por supuesto girar las directrices necesarias para la conservación de los espacios. Ahorita que menciona la academia, es que hay un pequeño que se oye un poquito cuando pasan los aviones. Entonces no sé si podríamos, como cuando ustedes oigan el avión, como parar un poquito y regresar mientras pasan el avión. Muy bien. Aquí activo sobre lo que iba a decir ahorita, ¿verdad? O sea, Beatriz no tiene que repetir ahorita. No. Reactivo yo. Cuando hagamos un avión, pues sí ya paramos, ¿no? Porque de pronto no me miran a mí. Sí, es que sí nos metemos en la conversación. Sí, es que yo no me he dado cuenta que había... No, ni había. De pronto ustedes lo oyen, entonces ya saben que vamos a tener que parar un ratito mientras pasa. Va. Y no podemos decir que no pasa. Ahorita retomamos lo que usted iba a... Sí, iba al tema de academia. La pregunta era sobre si ustedes han logrado o qué interacción hay sobre educación ambiental, que creo que ya lo mencionó un poco, pero también en el tema de investigación. Sí, me parece. Va muy bien. ¿Sí? Muy bien. Dale señal. Muy bien. Eso va a aprovechar para aclarar mi garganta. ¿Sí? No sé si quiere si hay agua, pues... No tenga pena, no cargo. No tenga pena. Y la del río no me animo. Pero eso no lo vamos a decir. Sí, eso no queda grabado. Eso solo es para nosotros. Muy bien, vamos en... Beatriz, en este momento mencionó algunos actores y me llama mucho la atención lo de la academia. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes primero, la interacción con estudiantes, no solo universitarios, sino que creo que ya lo mencionó, que también esto puede ser un espacio para propiciar la educación ambiental del ciudadano, pero qué experiencias han tenido con escuelas, colegios, nivel primaria, todo esto. Y segundo, ya hablando de universidades, ¿qué nivel de interacción han logrado tener, no solo también para interactuar con esa educación universitaria,
sino que también esto creo que es un espacio interesante para hacer investigaciones en el contexto de biodiversidad, por ejemplo. Claro, Luis tiene toda la razón en ese aspecto. Nosotros hemos estado abordando ese tema de investigación e interacción con la educación desde dos vías, ¿verdad? Una, crear líneas bases que permitan conocer cuál es el estado de estos espacios, por ejemplo, a través de organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Se ha trabajado algunos tours de aves que nos permitan conocer cuál es el estado de las aves en los espacios como este, por ejemplo. Entonces se han trabajado diferentes estudios en apoyo con personas que se dedican eminentemente a la investigación. Entonces eso creo que es un factor muy importante, ¿verdad? También se está generando investigación, por ejemplo, han venido estudiantes universitarios que realizan sus trabajos de graduación sobre temas específicos acá en el parque, como por ejemplo, o en los parques, ¿verdad? Por ejemplo, alguna prestación de servicios ambientales, su potencial de recarga hídrica, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa interacción con la academia desde la perspectiva de los estudiantes que vienen a investigar, creo que está bastante fortalecido. Y también se ha trabajado investigaciones con otros actores como mencionaba, ¿verdad? Porque son diferentes esquemas. También dentro del Congreso Ambiental que se realizó en el año 2020 se promovió un concurso que era de acción ciudadana, donde se proponían como diferentes proyectos de investigación y acá tenemos uno muy interesante que todavía está funcionando, que es recolectar como del agua, pues de lo que se genera en la noche, por ejemplo, de la escarcha y demás, pues para tener un estudio. Entonces aquí hay un pilotaje bien interesante que pueden venir a conocer. Entonces se fomenta mucho que se investiguen estas áreas porque a través de los datos es que nosotros podemos tomar mejores decisiones. Si no tenemos datos, pues definitivamente es como ir a ciegas, ¿verdad? Exacto. Y sobre todo en terrenos que no son tan explorados como es la biodiversidad urbana, que es un tema súper interesante. Se promueve mucho el tema de la ciencia ciudadana. Actualmente estamos trabajando en alianza, nosotros como actores que estamos colaborando y participando con CONAP, el reto de eNaturalist, por ejemplo. Este reto lo que promueve es la participación de las personas, de todos los ciudadanos que no sabemos específicamente de ciencia, ¿verdad? Porque nosotros vemos de repente una especie por ahí de algún animal y no conocemos qué es y no sabemos reconocer cuál es su importancia dentro del ecosistema urbano. Entonces, esto es muy interesante porque las personas entonces tienen la oportunidad de participar, que ya en pronto vamos a sacar las publicaciones del reto. Entonces esto es muy interesante porque promueve la participación de todos los ciudadanos sin importar edad, sin importar su preparación o su formación académica y eso es lo que fortalece muchísimo que conozcamos. Entonces se despierta como ese interés, ¿verdad? Además pues han trabajado diferentes tours de aves que son muy interesantes también porque vienen personas que no conocen del tema y pues también con diferentes organizaciones se trabaja la educación ambiental y ya queda arraigado también ese chip y también por ejemplo se hacen tours de las orquídeas que se hacen aquí en el Parque La Asunción para dar a conocer todo este trabajo que se hace y esa biodiversidad que existe, ¿verdad? Entonces existe otro programa muy importante que es de gestores ambientales. Los gestores ambientales que en el podcast de educación ambiental tocaron este tema muy interesante porque los gestores ambientales son jóvenes que se dedican a conocer de educación ambiental para promover la educación ambiental. Entonces ellos se vuelven agentes de cambio también que reciben una formación académica de parte de Universidad del Valle en conjunto con Municipalidad de Guatemala y a través de este programa ellos pueden después tener esta experiencia y compartirla y demás, ¿verdad? Entonces se investiga, se hacen trabajos específicos acá y creo que eso fortalece muchísimo todo el tema de educación doble vía que pueda existir dentro de estos espacios. Sí, es importantísimo, amigos, que nosotros como ciudadanos nos involucremos. El papel de la municipalidad es vital, nos ayuda a arbitrar, a ordenar, a administrar incluso espacios como este, pero el involucramiento de cada uno de nosotros es básico, ¿no? De lo contrario, este espacio necesita que las personas interactúen para que lo valoricemos. Entonces es una invitación, aprovecho para hacer otra invitación nuevamente, que participen,
que vengan a los parques, ¿verdad? Que ya tenemos 3 parques, ¿verdad, Beatriz? 3. Parques eminentemente ¿De de, parte de la administración municipalidad? municipal, Sí. sí. Tenemos Parque Ecológico La Asunción, que es donde estamos Exacto. actualmente, Parque Lomas de Pamplona, que está en zona 13, y el Parque Pinares del Norte en zona 18. Y algo muy importante de los parques ecológicos de la municipalidad es que todos tienen una identidad especial dependiendo de dónde estén ubicados, ¿verdad? Sí, Por sí. ejemplo, la identidad de Asunción es el orquidiario, ¿verdad? Que es algo muy bonito. La verdad que la asociación se dedica muchísimo a este tema en conjunto con las personas que administran el parque. Es un lugar muy interesante donde uno puede aprender muchísimo. Luego tenemos en Lomas de Pamplona, en el Parque Lomas de Pamplona, la identidad es muy interesante porque se sembraron algunas especies específicas para favorecer que estén las mariposas monarcas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces una identidad muy interesante del parque. Y en Pinares del Norte, por ser un área que es un poco más árida, por ejemplo, Exacto. tenemos todo esto de cactus y demás, ¿verdad? Sí, Entonces exacto. cada parque ecológico tiene su propia identidad. Y eso da una muestra de cómo es la diversidad y la biodiversidad dentro de la ciudad, ¿verdad? No podemos replicar todo en todos los parques, ¿verdad? El objetivo Sí. es que nosotros tengamos diferentes espacios para conocer diferentes cosas en cada uno. Me parece muy interesante ese detalle que está mencionando, que cada parque tiene algo específico, porque así es la naturaleza, ¿no? O sea, Claro. la biodiversidad es así, y a título personal, la experiencia que he tenido precisamente al venir acá, bueno, yo ya visité 2, me falta el de Pamplona, sé que no he visitado. En experiencia como ciudadano es ver principalmente a mis hijos. Tienen una interacción muy interesante y se maravillan mucho con el simple hecho de ver una mariposa. Y yo estoy ahorita maravillado en este momento porque ya vi 2 ardillas. O sea, sí, es una interacción muy importante que todos tenemos que tener y manejar estos espacios, Beatriz. ¿Cuáles han sido los retos? ¿Cómo lo hacen? ¿Quiénes son los amigos, los colegas que están acá trabajando constantemente? ¿Qué tipo de actividades se hacen? Y no si ese manejo solo se hace específicamente solo con personal de la municipalidad, o como ya mencionó, pues pareciera que hay interacción, pero ¿qué nivel de interacción hay de otros en el manejo en sí? Porque ya manejar es otro tema, ¿no? Sí, por supuesto. Dentro de esta cadena de gestión hay muchos aspectos, ¿verdad? Un aspecto, como bien ha dicho, pues es la educación, y un aspecto que también demanda muchísimo es la administración como tal Sí. del territorio. Dentro de los parques ecológicos que son eminentemente municipales, que son de administración municipal, pues tenemos personal asignado específicamente para esto, ¿verdad? Hay una administradora en cada parque. Esta persona se encarga de velar porque el parque esté administrado correctamente, que el parque esté en las condiciones óptimas para los vecinos. Y también tenemos pues diferentes actividades de educación ambiental, como mencionaba anteriormente, todos estos recorridos guiados, dar seguimiento a las investigaciones que se puedan realizar acá, entre otras cosas, ¿verdad? Y aparte pues tenemos otras figuras de administración que pueden ser de tipo de concesión, ¿verdad? Es una administración que se da en concesión a organizaciones que se dedican a este tipo de actividades, bajo la supervisión, por supuesto, de la municipalidad, ¿verdad? Por ser un predio municipal. Hay otras áreas que tienen pues este esquema de protección, ¿verdad? Entonces eso ayuda muchísimo a esa interacción, porque sí hay figuras, ¿verdad?, que se pueden realizar de este tipo, y así es como se le da manejo a estos espacios, ¿verdad? Entonces a estos específicamente de parques ecológicos que están habilitados en predios municipales, tenemos esta figura de administración municipal y de concesión. En resumen, porque hemos tratado de enfocarnos a lo positivo, a lo beneficioso que es tener esto, preservarlo, pero ¿cuáles han sido, en resumen, o cuáles siguen siendo, mejor dicho, los retos que tienen actualmente todavía? O sea, ¿cuáles son esas barreras que han encontrado? Porque todo proyecto tiene ese factor, Claro. ¿no? De imprevistos, como hablamos antes, ¿verdad? De imprevistos, Sí. que no estábamos preparados para esto. Sí, nosotros tenemos... Es por la avioneta. Sí. Sí hay una actividad intensa. Sí, Ya. sí. Ya viéndolo bien, sí. Sí, sí. Usted entra. Ajá. Sí entra Beatriz, ¿verdad? Sí, así es.
Bueno, bajo ese esquema creo que tenemos muchísimos retos. La verdad que administrar este tipo de espacios requiere muchísimo trabajo detrás. Uno ya solo ve el parque cuando viene, ¿verdad? Cómo está terminado. Lleva todo un tema de diseño, lleva una construcción, hay una asignación presupuestaria específica para cada espacio, ¿verdad? Esto es muy interesante porque las fuentes de financiamiento pueden venir de la cooperación internacional, de recursos propios municipales. Entonces creo que los retos son esos, ¿verdad? Encontrar áreas aptas también para la preservación de los espacios. Hay diferentes formas en los barrancos. Para los que han visitado los barrancos en general, sabemos que no todos los barrancos son caminables, ¿verdad? Exacto, sí. También hay muchos lugares donde las pendientes son muy altas. Estos espacios, pues, lógicamente no van a ser aptos para un parque como tal, por ejemplo, pero sí para la conservación, sí para que tenga una reforestación adecuada, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que los principales retos en realidad es ir buscando estos espacios que permitan la adecuación para la conservación, que permitan la adecuación para que los ciudadanos puedan apreciarlos también. Es un trabajo muy profundo y muy de fondo el que se tiene que hacer para ir despertando en los ciudadanos ese interés por conocer estos espacios, y no solamente desde la perspectiva de parques ecológicos, que es uno de los esquemas bajo los que puede ser abordado el barranco, sino sobre todo para entender cuál es la importancia de un barranco o del área del cinturón ecológico municipal, ¿verdad? Entonces ese reto de dar a conocer a la población cuál es su importancia, de conocer, de tener estos espacios adecuados, de las fuentes de financiamiento, creo que son brechas que a lo largo de estos años se han ido rompiendo, pero sí ha sido un trabajo muy intenso, ¿verdad? Nosotros inicialmente, este fue el primer parque de administración municipal que se trabajó, y dentro de toda la logística y temporalidad se han ido habilitando espacios en los diferentes puntos de la ciudad. Si usted se da cuenta, pues zona 5 está como al centro, digamos, zona 18 donde está Pinares, pues está un poco más alejado de la ciudad, en zona 3 estamos un poco más al sur. Entonces, tomando en cuenta que estos parques podrían tener una cobertura aproximada de un radio de 3 kilómetros, pues vamos ampliando esa red de cobertura para los ciudadanos. Y algo que es muy importante es que el cinturón ecológico no es un sistema solo, ¿verdad? Generalmente en otros países se habla de cinturón porque es un tema que rodea la ciudad, ¿verdad? Bueno, pues si nosotros vemos, el caso de Ciudad de Guatemala es un poco distinto porque los barrancos son como unos dedos, ¿verdad? Que salen de la ciudad. Entonces, algo muy interesante fue este reto de conocer cómo se podían conectar o qué es lo que podemos tener además del SEM, para decir no es un ente aislado, o sea, el barranco no es un sistema que vive solo. Hablábamos al principio de cómo son estas conexiones de biodiversidad y demás, ¿verdad? Entonces, hace algunos años empezó a impulsar un tema que nosotros le denominábamos Red Urbana Verde, y el objetivo de la Red Urbana Verde era tener esta visión de cómo conectar los barrancos con el resto de la ciudad, ¿verdad? Entonces hablábamos de que por la cobertura de los parques ecológicos, que son estos grandes espacios, ¿verdad? Podíamos tener nosotros un nodo principal, que sería este parque como tal. Luego tenemos un sistema de más de 400 parques urbanos dentro de la ciudad, que también son pequeñas islas de biodiversidad, que tienen también una función ecosistémica, y dentro de estos parques, pues, cómo se podían conectar a los barrancos. Entonces, bajo todo el sistema de arbolado urbano y de parques lineales, nosotros podíamos tener esa conectividad, ¿verdad? Entonces, surge esta visión de la Red Urbana Verde, que mudando ya conceptos urbanos de otros países, lo que se está impulsando actualmente en función de la mitigación y la adaptación del cambio climático, como medidas híbridas que puedan fortalecer tanto la adaptación como la mitigación, surge un concepto que se llama infraestructura verde. Y dentro de este concepto de infraestructura verde, que fortalece este tipo de acciones híbridas, le llamamos nosotros, ¿verdad? Porque hay acciones muy puntuales para mitigación, acciones muy puntuales para adaptación, pero estas cumplen ambas funciones. Entonces tenemos todo este sistema ya dentro de la ciudad de Guatemala. Entonces se potencia a través de estos conceptos y surge un nuevo término que es el Gran Distrito Verde, que este Gran Distrito Verde lo que hace es consolidar todo el sistema de infraestructura verde. Entonces tenemos ya una visión que articula los diferentes esquemas de planificación urbana que está promoviendo la ciudad de Guatemala y la municipalidad, que son los distritos de oportunidad. Y dentro de estos distritos de oportunidad surge
como decía, el Gran Distrito Verde. Y este Gran Distrito Verde lo que hace es articular cada uno de estos distritos para que a través de él exista y se garantice la prestación de servicios ambientales, se garantice que la infraestructura verde está gestionada para cumplir estas funciones de adaptación y mitigación, y también para generar todos estos espacios bajo un esquema de conectividad, de biodiversidad, y garantizar también la calidad de vida de los ciudadanos a través de la conexión de todos estos espacios, ¿verdad? Entonces, esto termina de consolidar lo que es el cinturón como visión de planificación territorial, pero conectándolo hacia lo urbano, ¿verdad? Que es algo muy importante, que no es un territorio aislado, sino que es un sistema que vive completo con el resto de temas de infraestructura de la ciudad. Sí, estamos más que interconectados, más de lo que realmente nosotros creemos. Y yo lo cuento a nivel personal también. Hubo un tiempo que sí estuve usando mucho la bicicleta. Sí. Y utilizaba la ciclovía que está en la Avenida Reforma. Porque... Ese sí pasó cerca. Con todo lo que usted nos acaba de mencionar, definitivamente hay que estar seguros que estamos más que interconectados. Y qué interesante es realizar un análisis sobre cómo se da esa interconexión de las diferentes partes de nuestra ciudad y cómo nosotros podemos vivir tranquilamente en esa interacción. Yo les quería contar que también he usado la ciclovía de la Reforma. Hubo un buen tiempo que lo estuve usando mucho. Mi regla era que si la reunión de trabajo era a menos de 10 kilómetros, me iba en bicicleta. y una experiencia tan interesante como ir en la ciclovía, parar unos segundos y ver los árboles que están en el arriate central de la Reforma, y ahí hay interacción. Y a eso es lo que usted menciona, los bosques urbanos es de gran valor y no hay que descartarlos. Claro. Entonces eso es muy interesante. Y cuando ya hablando de la interacción que usted menciona, ¿cómo el cinturón se vincula o cuál es su relación con el plan de ordenamiento territorial? Y la segunda pregunta, que es ya para ir finalizando este segmento, ¿cómo ese plan, cuál es la expectativa de ustedes de abordar nuevos parques? Si hay algún comentario sobre eso, ¿cuál es la visión de todo esto? ¿Nuevos territorios o nuevas áreas, etcétera? Bueno, el Cinturón Ecológico Municipal dentro del Plan de Ordenamiento Territorial pues tiene un mandato especial, ¿verdad? Como mencionábamos al principio, todos los barrancos forman el cinturón ecológico que está protegido bajo el esquema de las zonas generales G0 y G1 según el Plan de Ordenamiento Territorial. Pero, ¿qué son estas zonas G0 y G1? Siempre nos preguntamos, ¿verdad? La zona G0 y G1 tienen la protección por ejemplo, las zonas G1 son las que forman territorios con pendientes entre 20 y 40 grados. Estamos hablando que son territorios que tienen una pendiente pues bastante pronunciada, pero no tan pronunciada, pero sí requiere un manejo especial, ¿verdad? Y las zonas G0 son todas aquellas zonas que tienen más del 40% de pendiente. Entonces estamos hablando que ahí son territorios más quebrados. Sí, si nos vamos a la literatura tradicional, sabemos que todas esas pendientes muy altas, su vocación principal pues es ser bosque, ¿verdad? Esa es su vocación por naturaleza y sobre todo en esta región del país. Entonces también las zonas generales G0 son conformadas por todos aquellos territorios que están a los lados de los ríos, ¿verdad? Entonces eso permite que tengamos una característica de protección ya bajo este mandato del Plan de Ordenamiento Territorial. Dentro de esta visión, los planes de ordenamiento territorial siempre se van mudando respecto a las características que se vayan dando dentro de un territorio, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que hablaba anteriormente de los distritos de oportunidad, que es un nuevo esquema de planificación que se está impulsando para la ciudad de Guatemala para el año 2050,
esto permite planificar a largo plazo cómo es la interacción y todo lo que se está dando dentro de la ciudad, ¿verdad? Habla muchísimo de las ciudades compactas, como usted menciona, o sea, si nosotros vamos a un lugar muy cercano, pues se promueve que nos vayamos en bicicleta o que nos vayamos caminando, ¿verdad? Para promover que ya no se utilice tanto el vehículo, ¿verdad? Para distancias tan cortas y sobre todo aquí en la ciudad que se presta el territorio. Entonces, toda esta visión es donde se ingresa pues este nuevo concepto, como mencionábamos, del Gran Distrito Verde, que articula toda esta visión de movilidad, ¿verdad? De etcétera, ¿verdad? De la creación de estos espacios y también para generar estos espacios que están en áreas urbanas que permitan ir articulando, también fortalecer pues todo el tema de la reforestación en las vías principales y secundarias, que es un trabajo que se hace todos los años, ¿verdad? Se trabaja en una reforestación en todas las calles y avenidas, que ustedes pues como ciudadanos serán testigos de todo el trabajo que se hace sobre este arbolado urbano, que es el elemento al final que articula pues estos espacios unos con otros, ¿verdad? Entonces esa es como la visión a seguir trabajando en este sentido, que fortalecer estos espacios independientemente de su esquema de protección, independientemente de la tenencia, ¿verdad? Sino tener estos mecanismos que permitan que todos los espacios puedan ser manejados y administrados bajo esta visión que se está promoviendo para el año 2050. Un agradecimiento a la Municipalidad de Guatemala, a la Dirección de Medio Ambiente, a nuestros amigos del Centro de Educación Ambiental y a todo el equipo que trabajan en el SEM, en esa custodia, ¿no? Felicidades y muchas gracias por facilitarnos estas iniciativas y que esperamos que con esta información, hoy aprendí muchas cosas de mi ciudad, es algo muy interesante y esperamos que esto también cuando ustedes obtienen esta información pues se animen a participar, a preguntar y sobre todo a visitar estos parques, estos espacios. Y sobre todo, creo que lo más importante es cuidarlos, ¿no? Cuidarlos de la mejor manera, pues, de lo mejor posible, en la forma en que nosotros llevamos nuestras actividades diarias como personas, en nuestras casas, en el trabajo, etcétera. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, felicidades por este trabajo. Gracias. Realmente es de gran valor. Son de estas cosas que a veces, lamentablemente, por razones que todavía no terminamos de entender, no se valorizan al máximo. Pero esperamos que esto sea un pequeño aporte para que todos los ciudadanos que lo vean pues, lo vayan valorizando. Gracias por acompañarnos a todos en este espacio, en este segundo segmento de Al Aire, que es un segmento producido por la Municipalidad de Guatemala, por la Dirección de Medio Ambiente, el Centro de Educación Ambiental, el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Muchas gracias a los que nos están escuchando, porque como mencionamos también está en el podcast en la versión audio. Y Beatriz, unas últimas palabras que usted quisiera compartir con todos los amigos de Al Aire. Bueno, pues de nuevo agradecer a todos por escucharnos, por la participación en conjunto que se hace con estos podcasts. Creo que es muy importante dar a conocer acciones que de repente no conocemos. Esta interacción es bastante relevante para nosotros porque permite dar a conocer diferentes acciones que estamos realizando. Dentro de todo esto creo que muy importante el eje transversal que siempre mencionamos, ¿verdad? La educación ambiental es un eje transversal, tiene muchísimas formas de ser manifestada y dentro de esto lo que nos ayuda es a nosotros a conocer en doble vía siempre cómo funcionan ciertos temas y también que las personas se puedan volver estos replicadores de conocimiento, ¿verdad? Porque a futuro pues al final quien toma las decisiones y quien participa activamente siempre es el ciudadano, es el eje toral de la administración pública, ¿verdad? Dar estos servicios y que se pueda tener esta interacción con los ciudadanos. Y dentro de toda esta interacción, pues nosotros siempre tratamos de promover estas campañas que permitan dar a conocer esto. Por ejemplo, como mencionábamos el año pasado que se realizó la de Pausa al ruido y plena naturaleza, era una temática muy interesante y este año pues estamos promoviendo una campaña específica de biodiversidad urbana que ya les vamos a contar más adelante pues cómo va a funcionar, etcétera, ¿verdad? Entonces el objetivo es siempre tratar de introducir al ciudadano en estas temáticas del cinturón ecológico para que las personas desde su concepción puedan aportar lo que les corresponde según el actor estratégico que sean, ¿verdad? No todos podemos cumplir los mismos roles, todos tenemos diferentes roles dentro de la sociedad, entonces desde donde nos toca la protección y la conservación, pues desde ahí es donde podemos aportar todos de la mejor
manera posible. Entonces dentro de esta campaña pues van a haber diferentes retos, vamos a tener diferentes conferencias y demás, entonces pues los invitamos desde ya a que se puedan sumar a estas iniciativas. Y pues para finalizar, pues de nuevo agradecer pues la apertura y que podamos platicar de todos estos temas y que podamos estar en una próxima ocasión hablando de otros temas que se promueven a través de la Dirección de Medio Ambiente y de la Municipalidad de Guatemala. Entonces, muchas gracias, Luis. No, gracias, Beatriz. Muy positiva esta entrevista, esta interacción. Los invitamos a que nos sigan en las redes, las redes de la Municipalidad de Guatemala. El Centro de Educación Ambiental tiene sus propias redes también, comparten mucha información, tiene una actividad muy interesante. Y también pues los invitamos a que sigan las redes del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, que es un esfuerzo que hacemos en conjunto con mucho ánimo, Sí. con mucho ánimo de colaborar y de informar. Creemos que compartir información construye ciudadanía, construye compromiso y qué mejor que nos involucremos todos. Les deseamos todo el éxito, cuídense, aquí nos estamos cuidando siempre. Tomemos todas las medidas de siempre, mientras estemos en un nivel de riesgo hay que cuidarse, hay que tomárselo muy en serio. Y felicidades a la Municipalidad de Guatemala nuevamente, muchas gracias por este espacio y visiten los parques, involúcrense en cuidar este cinturón ecológico de nuestra ciudad de Guatemala. Hasta la próxima y los invitamos a que estén en sintonía con nosotros porque vendrán nuevos temas muy interesantes y positivos. Hasta la próxima.